la depresión ya es la consecuencia. La adicción es la consecuencia, no es la enfermedad, ¿no? O no es la causa de la enfermedad. Entonces, ¿qué es la causa de la enfermedad? Y yo creo que en el tiempo que llevo estudiando y tratando de entender esto, creo que quien mejor lo captura es el doctor Gabor Mate, y él lo que habla es que hay una profunda crisis de desconexión. Esta desconexión empieza desde la desconexión que tenemos con nuestros padres, ¿no? Ya no estamos viviendo en comunidades desde hace ya bastantes generaciones, pero creo que nos hemos ido aislando aún más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Somos. En este podcast entrevistamos a expertos en salud y bienestar para entender mejor cómo funciona el cuerpo humano y qué podemos hacer para sentirnos y vivir mejor. Nuestro invitado de hoy es José Casas, quien estudió economía y cuenta con varios posgrados en áreas relacionadas con franquicias, negocios inmobiliarios e innovación. Además, José tiene formación como coach, terapeuta transpersonal y en chamanismo y es fundador de Feel Reborn y Be Transpersonal. En esta conversación hablamos sobre la salud mental, esa gran desconexión que existe en nuestra sociedad el día de hoy y el rol de los psicodélicos como expansores de conciencia. Este podcast es parte de una iniciativa de Somos para crear contenido y tecnología que te ayuden a entender lo que sucede dentro de tu cuerpo. Así que acompáñenos en esta increíble conversación llena de consejos y conocimiento. Pues José, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de Cómo Somos. Estamos súper emocionados por esta conversación contigo. Queremos platicar de muchos temas de psicología transpersonal, de esas ansias. Tenemos mucha curiosidad, ¿no? Así que gracias por regalarnos tu tiempo y bienvenido al podcast. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y feliz de la vida de estar por aquí y platicar con ustedes. Buenísimo. Y para arrancar, cuéntanos un poco de ti para que te conozca mejor nuestra audiencia. O sea, de economista y restaurantero, ¿cómo llegaste al mundo de transformación personal, psicología transpersonal? Pues sí, no es un camino muy común el que me tocó a mí caminar, pero bueno, yo empecé mucho en la parte, bueno, estudié economía y la economía me llevó a los negocios y empecé en el tema de restaurantes pues hace más o menos como unos 15 años, 16 años. Y por una necesidad quizás más profesional, hubo un momento en donde la empresa estaba creciendo mucho y me empecé a dar cuenta que habían muchos skills de liderazgo y de management que no tenía y que no sabía, o sea, que no era como la teoría, sino que era más como de estos famosos soft skills que yo y mis socios, pues, no necesariamente estábamos sabiendo cómo utilizarlos o integrarlos. Y eso nos llevó, éramos nosotros tres, a hacer una certificación en coaching. Hoy la palabra coaching está creo que bastante prostituida, pero bueno, era un entrenamiento básicamente de desarrollar mejores herramientas para comunicar, para transmitir, para averiguar, a veces con uno a uno o con grupos de personas, pues cuáles sean las realidades que cada uno estaba teniendo sobre determinado tema, ¿no? Estoy súper simplificando un proceso que fue bastante complejo de prácticamente un año. Eh, pero el enfoque de este programa era mucho hacia observarte a ti, era mucho hacia tu negocio es un espejo de ti mismo, cómo estás llevando tu vida, dónde está tu mente, qué historias te estás contando en la cabeza constantemente. Entonces, creo que de ahí se abre una curiosidad muy grande a todo lo que es, pues, entender por qué somos como somos, ahora sí que como su marca, ¿no? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decidimos lo que decidimos? Y en el contexto de este entrenamiento tuve mi primera experiencia con una planta medicinal, que fue ayahuasca, que fue una experiencia, pues yo diría pivotal en mi vida, o sea, sí fue un cambio de 180 grados haberlo vivido, que abrió todavía más esta curiosidad para seguir entendiéndome y entendiendo cómo funcionamos como seres humanos, la psicología, la espiritualidad, la energía, el cuerpo, nuestras ambiciones, nuestros deseos, etcétera. Y poco a poco eso me llevó a estudiar psicología transpersonal, eventualmente a estudiar también psicología humanista, hasta que ya unos años más tarde decidí
pues dar un salto al vacío. No tenía muy claro qué era lo que iba a hacer, pero decidí renunciar a mi posición como director del grupo de restaurantes que había fundado, y empecé a hacer diferentes cosas que tenían que ver con eso, desde dar terapias individuales hasta trabajar con grupos, y también mucho trabajar con empresas y empresarios, porque coincidió que en todo este proceso que yo viví, pues las narrativas del liderazgo y del performance empresarial, corporativo, y el universo del desarrollo personal, de la psicología, de las plantas medicinales, no sé, del descubrimiento de las emociones, de aprender a entrar en espacios de vulnerabilidad, que antes eran como dos universos que no se hablaban, Ujú. empezó al revés, a cambiar mucho la narrativa, y entonces, pues hoy es bastante común, la gran mayoría de mis clientes vienen de ese lugar, que es gente pues profesionalmente muy exitosa, con posiciones por sus actividades profesionales en sus empresas o sus startups o sus posiciones directivas, que la realidad actual les demanda un alto grado eh, de, de presencia, de concentración, de foco, de inteligencia emocional, de capacidad de comunicar, transmitir, y yo estoy convencido de que es imposible hoy en día ocupar de manera exitosa una de estas posiciones de liderazgo si no hay un enorme trabajo personal detrás. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Entonces, a veces trabajo con empresas, a veces con grupos y a veces con individuos. Buenísimo. Y de ese trabajo personal, quiero preguntarte de temas de salud mental. O sea, algunos datos, se estima de que una de cada 4 personas Mm. será afectada por algún trastorno mental en algún momento en su vida. En Estados Unidos, por ejemplo, una de cada 5 personas está tomando ya un ansiolítico, un antidepresivo. Y otro dato que así todavía no lo creo, es una de las causas principales de la mortalidad de adolescentes es el suicidio. Entonces, ya hay más conciencia, ¿no? Que existe ese problema. Y me refiero a depresión, ansiedad. Habiendo dicho eso, estamos viendo como mucho interés, hay un hype, una burbuja alrededor de la promesa de los psicodélicos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar esas sustancias? ¿Para qué tipo de condiciones de salud mental? Cuéntanos un poco de tu perspectiva y experiencia. Eso creo que es una pregunta, yo la dividiría en dos partes, ¿no? O sea, un poco cuál es, desde mi perspectiva, el entendimiento de lo que es salud mental o las enfermedades mentales. Y la segunda parte sería un poco entender cómo hay muchas herramientas, como los psicodélicos pueden ser una herramienta que ayude en pues a combatir esta crisis, ¿no? Hace poco hablaba con una psiquiatra y me daba la estadística. Me parece que en México el suicidio ya es la causa número uno de muerte entre personas menores de edad o entre adolescentes. Entre otras cosas también porque ha venido bajando la principal muerte la principal causa de muerte anteriormente era accidentes automovilísticos, muchos relacionados con alcohol, pero bueno, ciertas políticas públicas han hecho que eso descienda. Entonces se ha combinado dos factores, ¿no? Ha descendido el número de muertes por accidentes, pero lo trágico es que ha subido mucho el número de muertes por suicidio. Y creo que me gustaría irme como dos pasos atrás, porque ese ya es el síntoma, ¿no? Ese o es la consecuencia. La depresión ya es la consecuencia. La adicción es la consecuencia, no es la enfermedad, ¿no? O no es la causa de la enfermedad. Entonces, ¿qué es la causa de la enfermedad? Y yo creo que en el tiempo que llevo estudiando y tratando de entender esto, creo que quien mejor lo captura es el doctor Gabor Maté, con quien además hice un proceso de formación eh, bastante interesante. Y él lo que habla es que hay una profunda crisis de desconexión. Esta desconexión empieza desde la desconexión que tenemos con nuestros padres, ¿no? La mayoría de nosotros, de generaciones X y después las subsecuentes, pues ya venimos
de familias donde probablemente mamá y papá trabajaban, donde había poco espacio, poca atención. Ya no estamos viviendo en comunidades desde hace ya bastantes generaciones, pero creo que nos hemos ido aislando aún más todavía. Nuestros padres hablan mucho esto de los amigos de la calle y salían a jugar a la calle y había como estos espacios donde a veces estos roles de papá, mamá se compartían en la comunidad, ¿no? Los amigos, luego los papás de los amigos a veces fungían como esos roles. Y yo creo que eso sumado a la parte oscura o la parte no virtuosa de las tecnologías que nos llevan a estar, ¿no? En esta posición, viendo siempre una pantalla, viendo siempre un teléfono, con esta paradoja de que estamos muy conectados, pero al mismo tiempo físicamente muy desconectados, pues nos lleva a estar constantemente en esta sensación. Yo creo que cuando no tenemos vínculos fuertes, cuando no tenemos una sensación profunda de pertenencia, y eso se gesta muy temprano en la etapa del ser humano, entonces crecemos con esta sensación de no pertenencia, de vacío, que queremos llenar después. ¿Con qué? Pues con likes en Instagram, o con el reconocimiento de ciertos amigos, o obviamente la apariencia física, porque eso nos lleva a ser vistos. Y, el tema es que eso se convierte por sí solo en una adicción, en una especie de ciclo que no tiene fin, porque entonces empiezo a recibir estos shots de dopamina cuando sí recibo esa atención, pero pues la dopamina se vuelve también profundamente adictiva, y entonces necesito otra vez el siguiente hit, el siguiente hit. Y, y eso creo que a lo que nos lleva, o sea, es acrecentar esta desconexión. Estoy cada vez más desconectado de mí mismo, estoy cada vez más juzgando, rechazando quién soy, viéndome siempre a través del espejo de lo que quiero mostrar hacia allá afuera, eh, y, y quizás pues viviendo cada vez más desconectado de mi esencia, ¿no? Ignorando por completo la naturaleza espiritual de lo que soy. Y cuando digo naturaleza espiritual es qué soy si quito el cuerpo, qué soy si quito la historia, qué soy si quito el título, la ropa, la marca, el dinero, ¿no? Y cuando después de hacer eso descubro que no hay nada, o no he hecho ningún trabajo para reconocer que hay algo ahí, pues entonces hay un vacío que no importa cuántos millones de pesos le ponga, o cuántos likes, o cuánta fama, o cuántos amigos en redes sociales pueda generar, siempre se sigue incrementando esa sensación de vacío. Y esa sensación de vacío eh, se puede después manifestar en adicción, se puede después manifestar en depresión, se puede después manifestar en pensamientos obsesivos compulsivos. Y entonces, yo creo que si nos vamos a la causa raíz pues de la gran mayoría de las enfermedades mentales, porque existen otras que tienen que ver más quizás con una cuestión fisiológica, y no me quiero meter en ese territorio, pero hay muchos estudios que hablan también de lesiones a nivel cerebral que pueden cambiar conductas, etcétera, pero no me quiero meter ahí, Ah, sino más en lo que hemos entendido como salud mental. Creo que es eso, es desconexión. Y la desconexión también tiene que ver con la desacralización, quitar esto que decía Nietzsche, ¿no? Matamos a Dios, ¿no? Y no desde una perspectiva religiosa, pero desde esta incapacidad del ser humano de entender su propia divinidad, y la divinidad de lo que está allá afuera, de lo que es la vida, de las plantas, de la naturaleza, de esa interconexión, de ese sistema perfecto del cual formamos parte, y al mismo tiempo queremos alterar para mejorarlo, pero solamente lo alteramos peor, y acabamos generando problemas que de otra manera no hubieran existido. Y yo creo que vivimos en eso, vivimos en una realidad profundamente desconectada. Y una porción de lo que tú mencionas que ya son, digamos, patologías identificadas como enfermedades mentales, depresión, adicción, etcétera. Pero si integramos a ese share del pie gente que vive insatisfecha, gente que vive con altos niveles de estrés, ¿no? Altos niveles de preocupación, eh, no sana físicamente, con ciertos padecimientos, o en desbalance, durmiendo mal, eh, etcétera, etcétera,
Pues te vas a lo mejor a que, o sea, si eso lo integraras como parte de la problemática de salud mental, pues a lo mejor el 90% de la población, el 95% de la población padece algún tipo pues, de desbalance mental o desbalance emocional. Y es durísimo, ¿no? Y yo no creo que eso esté desvinculado de la crisis que estamos viendo a nivel planetario, pues de sustentabilidad, a un abuso sistémico y tremendo a la naturaleza de sus recursos. Entonces, creo que empezando desde ahí, eh, la promesa de los psicodélicos, más allá del mainstream y de esta visión que a veces me parece muy limitada es que nos va a servir para resolver la depresión o para resolver el PTSD que son ya como el síntoma, Un creo que poco lo que tiene, definiciones clínicos, ¿no? sí, Es- y definiciones y etiquetas, ¿no? Porque muchas sí, veces yo creo que también existe una eh, eh, ¿cómo se le llama? Un sobrediagnóstico, ¿no? Muchas veces pues, llega una persona que quizás perdió su trabajo, se divorció y está pasando por un mal momento y entonces ya etiqueta, estás deprimido, ¿no? Pues, no, estás pasando un mal momento y a veces la vida se trata de pasar malos momentos, ¿no? Pero ya ni sí. siquiera eso queremos, ¿no? Ya es, dame el quick fix, quiero salir de aquí. Entonces, ¿cuál es el potencial desde mi punto de vista de los psicodélicos y que creo que vale la pena entenderlo desde ahí? Es que pueden ser, no digo que sean, pueden ser una herramienta de reconexión. O sea, puede ser un, un, eh, un camino, si se hace de manera adecuada y si se hace una buena, eh, o sea, se llevan de una manera en donde los riesgos asociados se minimizan o se cuidan o se observan de manera responsable, pueden ser un vehículo de reconexión. Pueden ser un vehículo de reconexión conmigo mismo, con lo que soy, ¿no? Separarme un poquito de estas historias que me he ido contando de mí mismo a través pues de mi proceso de vida, de los traumas que mis padres me proyectaron o sus ideas o sus creencias, o la sociedad en general con sus expectativas y con sus presiones, y empezar a reconocer qué es auténtico en mí, qué me gusta, qué quiero hacer de mi vida, dónde quiero vivir, a qué me quiero dedicar, qué es importante para mí y dedicarle tiempo a eso. Y yo creo que ese es para mí la gran promesa de los psicodélicos se esconde detrás de eso, de nuestra capacidad de reconectarnos, de entender, de volver a ser empáticos, de volver a ser compasivos con nosotros mismos primero y después con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra comunidad, con la gente con la que trabajamos. Eh, y creo que pues, por ahí puede haber profundos cambios a nivel sistémico y a nivel individual. Sí, claro, por supuesto. Y me gustaría también hacer tomar unos pasos atrás para los que nos están escuchando y a lo mejor no saben nada de los psicodélicos, hacer un one-on-one contigo, qué son, cómo nos afectan en el cuerpo. Podemos mencionar algunos. Sí, claro. Mira, hay muchas sustancias que alteran el estado de conciencia del ser humano. Desde el café, ¿no? O sea, la cafeína afecta la manera en que están o perciben nuestro estado de conciencia, hasta el alcohol, los opiáceos, la cocaína y obviamente los psicodélicos. Creo que la distinción de los psicodélicos versus otras sustancias pueden ser naturales o sintéticas, eso es un poco irrelevante, es que los psicodélicos tienen esta capacidad de expandir. Eh, hay, digamos, estimulantes, hay depresores y hay expansores, para de alguna manera súper simplificar. ¿Qué significa expandir? Pues significa que todo lo que está dentro de ti, todo lo que está en la psique, ¿no? Que la psique son muchas capas, no nada más mis pensamientos, sino es mi historia, mis emociones, mi inconsciente, pues le puedo poner una lupa y lo amplifico. O como decía Stan Grof, los psicodélicos son
a la mente o a la psique humana lo que un telescopio es a la astronomía, ¿no? Entonces, esta capacidad de poder ir muy profundo y abrir y expandir eso que está allá adentro es una característica que tienen los psicodélicos y misma por la cual también son utilizados de manera recreativa. Tú quieres expandir tu fiesta, ¿no? Pues puedes tomar un psicodélico y hacer una fiesta más expansiva y por eso a veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible que el LSD o la psilocibina que está en los chocongos, la gente lo usa en fiestas, pero también sirva para sanar? Como que eso a veces genera confusión porque Ujú, pues normalmente no estamos pensando en tomar una medicina cuando estamos de fiesta, ujú, ¿no? O que algo que nos sirve para la fiesta sea algo que nos haga bien, como el alcohol, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que esa sería una forma de definirlo. Hay diferentes tipos. Eh, Está el DMT, que está en algunos, en la glándula de de un tipo de sapo específico de Sonora, que se fuma, que es el Bufalvarius, que es el 5-MeO DMT. Hay el DMT que también lo puedes tomar en un beberaje, que es la ayahuasca, que es la mezcla de dos plantas, la chacruna y una liana, que es la ayahuasca, que ese beberaje pues, se lleva consumiendo de manera tradicional y en ciertos rituales en la Amazonía desde hace, pues al parecer, más de 1000 años. Eh, También está la mescalina, que es la sustancia activa en el peyote, que es un cactus que se da en la zona norte de México y en la zona sur de Estados Unidos. El aguachuma, que es también otro cactus que se da también en las regiones andinas. Bueno, no en Perú, no sé si en las regiones andinas, que también contiene mescalina, que es otra sustancia que también tiene estas propiedades. eh, la psilocibina que contiene los hongos mágicos, el LSD, que sí es un compuesto sintetizado, descubierto por Albert Hoffman en los 30s, 40s. Y todas estas sustancias tienen en común una atribución que es que dependiendo la dosis, pero arriba de cierta dosis, te permiten entrar en lo que se le ha denominado estados alterados de conciencia o en estados no ordinarios de conciencia. Eh, Dicho de forma muy coloquial, en un viaje donde empiezo a entrar en una especie de realidad similar a la que podría experimentar en un sueño, ¿no? Donde de pronto hay una sensación muy eh, como si le subiera el volumen a mis emociones también, y también como si le pudiera dar un toque muy profundo a mi capacidad de entendimiento, ¿no? No el entendimiento racional, sino como un entendimiento más de una conciencia que combinando estos factores ha resultado tremendamente efectivo en que la persona pueda observarse desde una perspectiva diferente y desde ahí resignificar mucho su identidad, su historia, los episodios del pasado que quizás fueron eh, difíciles o traumáticos y, y al parecer el poderlo revivir y el poderlo ver desde este estado eh, tiene un efecto muy profundo de transformación y de liberación. Entonces, de los primeros trials que se empezaron a hacer nuevamente después de que estas sustancias se prohíben a principios de los 70s en Estados Unidos, se retoman las investigaciones con psicodélicos en 2006. Y ahí es curioso porque de los primeros ensayos o de las primeras pruebas era con personas con enfermedades terminales, cáncer y otras enfermedades, que estaban sufriendo depresión por la enfermedad terminal, ¿no? Y hacen algunas sesiones de dosis alta con psilocibina eh, y empiezan a observar resultados muy prometedores, ¿no? Más de 2/3 de estos participantes reportaban ya no tener los síntomas de depresión, ¿no? Que pues había una serie de criterios con los que, ¿no? Decían, bueno, ¿qué hace que una persona califique en depresión? Pues había un cuestionario, ya sabes, muy a la americana que, claro. sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, ya no clasifica, ya no tiene depresión, ¿no? Eh, Sin entender muy bien qué había pasado en medio, ¿no? O sea, la persona tomó esta sustancia, a veces una sola vez o dos veces,
pasó por este proceso, muchas veces acompañado de terapia, es más, siempre acompañado de terapia, eso es bien importante, por eso no es psicodélicos, es Psychedelic Assisted Therapy. O sea, la palabra importante es terapia, ¿no? Es una terapia. El psicodélico es una herramienta, ¿no? Pero a veces ya el mainstream le cambió la atención y entonces ya es como, los psicodélicos te sanan. No, lo que te sana es la terapia. Y ahí los psicodélicos asisten a esa terapia, ¿no? Pero lo interesante en estos primeros resultados era lo que reportaba la gente. Porque lo que reportaba la gente decía, pues me di cuenta que la muerte no existe, le perdí el miedo a la muerte, vi que mi cuerpo era simplemente un vehículo de transición, ¿no? Que voy a estar en otro lugar, en fin, lo cual esto pone un poco ahí en entredicho, o pone a los psicodélicos justo en la frontera entre lo que, entre lo que es la ciencia y lo que es la espiritualidad, ¿no? Porque pues los científicos dicen, bueno, esos son los anexos, es la parte anecdótica, pero no vamos a apelarla, lo que vamos a apelar es la data, y lo que nos dice la data es que se curaron de depresión, ¿no? Y las tradiciones, pues quizás ya más, pues que llevan trabajando con esto, siempre le han dado una connotación espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa realmente adentro del viaje? ¿Qué pasa eh, en la psique, en las conexiones neuronales, en el alma, en la energía de la persona, en el cuerpo, en las emociones, que hacen que la persona se transforme? Creo que la respuesta más honesta es no tenemos la menor idea todavía, pero y sigue siendo un gran misterio y me parece muy eh, importante reconocerlo desde ahí, ¿no? Al igual que me parece muy sano reconocer que seguimos siendo totalmente ignorantes de nuestro cuerpo, nuestra salud, todo lo que nos influye, del inconsciente, de lo que es conciencia. Entonces es un territorio que empieza a ser explorado, que empezamos a abrir un poquito la luz sobre ese camino, pero que yo creo que faltan muchas generaciones para antes de poder decir realmente entendemos qué pasa ahí adentro. Y creo que estamos en pañales todavía en este renacimiento, ¿no? Que es que estamos viviendo. Y pues me encantaría ahora sí como bajar todo eso a lo que estás haciendo en Reborn, entender en qué momento como te diste cuenta que existía una oportunidad real, o sea, después de tu experiencia de primera mano o fuiste como viendo tendencias ahí en el mercado. ¿En qué momento como diste cuenta de esa oportunidad en México de empezar Reborn? Y cuéntanos un poco de la historia Reborn. de Reborn. Bueno, la verdad es que después de esa primera ceremonia de ayahuasca que tuve, eh, a los pocos meses empecé un entrenamiento de chamanismo y psicología transpersonal con Paola Ambrosi, que es ahora mi esposa. Entonces, primero fue mi maestra y luego se convirtió en mi esposa. Eh, y, y bueno, con Paola ya llevaba muchos años trabajando con sustancias. Ese curso no se trataba de sustancias, se trataba más bien como de psicología y de entender la relación entre el cuerpo, las emociones y la mente, y obviamente la energía y el espíritu. Eh, y bueno, al término de ese año empezamos una relación de pareja y hubo pues un periodo de nuestra vida de varios años donde, donde por los retiros que organizaba Paola con sus alumnos, con sus estudiantes, donde a veces trabajábamos con plantas medicinales y trabajo con algunos clientes de Paola. O sea, yo empecé a adquirir pues mucha experiencia, muchas horas vuelo, muchas ceremonias con diferentes medicinas. Y también, o sea, y en muchos roles distintos, ¿no? O sea, a veces viajando, a veces cuidando, a veces asistiendo a alguien que estaba facilitando. Y en el contexto también de ir entendiendo o de ir acompañando el proceso, no solamente en la ceremonia, sino lo que pasaba antes, cómo se preparaba la gente, qué trabajo había hecho esa persona, en qué lugar estaba, después ver lo que sucedía en ese estado expandido y después integrar eso, ¿no? O sea, cómo acompañar a la persona o a los grupos para que eso que habían vivido pues, se convirtiera en material
positivo para transformar su vida en una mejor experiencia de vida, ¿no? Entonces, pues todo esto me fue dando muchas horas vuelo y mucho contexto, tanto de lo que me tocaba vivir de primera mano con las personas que estaban en estos procesos, como lo que yo vivía en mi propio camino y en las cosas que yo fui descubriendo en mí mismo, como también la parte teórica y la parte, pues, de lo que iba saliendo de información, tanto pues, de estos trials que ya venían creciendo bastante en Estados Unidos, literatura. No es, más o menos en esas épocas sale How to Change Your Mind, que es este libro de Michael Pollan, Buenísimo que me ese parece libro. que es un gran libro, y me parece que además es un hito en este renacimiento de los psicodélicos, porque creo que hace que esto que todavía seguía siendo muy de nicho y muy de early adopters, ¿no? La idea de que los psicodélicos pudieran tener o todavía había mucho estigma de gran parte de la población hacia los psicodélicos por las campañas durante los 80s y los 90s, ¿no? Nancy Reagan, this is your brain in acids, ¿no? Entonces el huevo estrellado y y este tipo de cosas que yo creo que desinformaron mucho. Y entonces, pues se va dando esta sincronía entre pues un entrenamiento que no estaba pensado como un entrenamiento, sino simplemente era mi experiencia de vida, y que pues de pronto esto empieza a abrirse, ¿no? Se empieza a abrir en sectores en México que quizás antes pues no estaban abiertos, ¿no? Se veían este tipo de trabajos como cosas para hippies ¿no? o con ciertos prejuicios. Eh, y bueno, viene para mí un cambio de carrera, y en ese proceso lo que yo observé es que mucha gente conocida, amigos, etcétera, estaban empezando a acercarse a las plantas, a las medicinas. Había mucha curiosidad, sigue habiendo mucha curiosidad y muchas ganas de la gente descubrirlo, y además pues, la gente luego platicaba sus experiencias y entonces eso generaba todavía más expectativa. Pero había muy poca conciencia del proceso. O sea, para mí, si vas a hacer psicodélicos desde una perspectiva terapéutica, cuando digo terapéutica es de autodescubrimiento y sanación, sí o sí debe contener tres piezas fundamentales. La preparación, que va a determinar en gran medida tu set, o sea, cómo llegas a la sesión, con qué intención lo estás haciendo. La ceremonia, que lo más importante en una ceremonia es que sea una ceremonia segura y que sea una ceremonia en donde tú puedas confiar al 100% en quien te está conteniendo, ¿no? Entonces, mucha gente ha llegado conmigo después a integrar sesiones donde pues llegué a una ceremonia de ayahuasca porque una amiga me invitó y fui, y pues obviamente ya que estás en ese lugar y te das cuenta de lo vulnerable que puedes estar, si no has creado un contexto de confianza, yo no lo recomiendo, ¿no? Y luego una integración, que es, ok, destapaste la caja de Pandora, salió un montón de material biográfico, emocional, experiencias, visiones. A veces no sabemos si fue un sueño, si fue una premonición, si es algo del pasado, de otra vida, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué hago con toda esta información? ¿No? Y entonces, estas tres partes estaban de alguna manera desarticuladas. O así es como yo lo veía ya desde una perspectiva económica, ¿no? Es como tenías que conseguir un terapeuta que además tuviera la apertura y que tuviera algo de conocimiento sobre psicodélicos, luego conseguirte a un buen facilitador, un buen chamán, que te diera confianza para ir a hacer una ceremonia, quién sabe dónde, y luego a lo mejor el mismo terapeuta te puede ayudar a integrar, pero luego no necesariamente algunos terapeutas tienen claro, o muchos no han hecho ninguna experiencia, entonces luego es difícil que puedan ser buenos acompañantes en la integración. Siempre es mejor que haya un terapeuta que no lo haya, pero luego... Y entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente, pues, pues iba a la ceremonia y tenía lo que le tocara vivir, pero luego, pues, se quedaba ahí, ¿no? En el mejor de los casos, pues, viendo diferencias en su vida muy marginales, o algunas veces con claridad. Hay gente que tiene una habilidad de autointegrarse mejor, pero en muchos casos gente que terminaba después de una ceremonia peor que como había llegado, ¿no?
con ansiedad, con depresión, con mucha confusión, con retraumatización por la incorrecta contención del proceso. También me di cuenta que había mucha renuencia, había mucho interés, pero mucha renuencia de gente que no se considera a sí mismo espiritual. O sea, gente que venía, por ejemplo, del mundo de los negocios, o gente que venía de otros universos que no se sentía cómoda yéndose a meter a un ritual chamánico en Tepoztlán, por ejemplo, pero que sí querían de alguna manera eh, este edge de autoconocimiento y de performance. Entonces Reborn nace, y que además yo me identifico mucho con ese perfil, porque yo venía de ahí, así fue como yo llegué al mundo de las plantas medicinales, con muchísimas escepticismo, con una, con una enorme, sí, muy escéptico también de la parte espiritual y de toda esta parte energética. Y decía, bueno, a ver, a mí no me cuenten esas cosas, yo quiero experimentarlo por mí mismo. Y entonces Reborn nace desde ahí, o sea, desde hablarle a gente que quiera hacer el proceso con el compromiso que requiere, ¿no? O sea, que es una buena preparación desde la dieta, meditación, ejercicio, más preparación psicológica, preparación emocional para lo que viene y herramientas. O sea, pero a veces cuando lo digo es como muy obvio, ¿no? Es como, vas a correr un maratón. Pues nadie se inscribe una semana antes del Hay que maratón y, entrenar. ay, bueno, corrí 2 días y me salí a correr 40 kilómetros. O sea, en el peor de los escenarios, vas a acabar lastimado y no lo vas a disfrutar, ¿no? Eh, entonces, el target era gente que se tomara a sí mismo y al proceso lo suficientemente en serio como para asumir ese nivel de compromiso, que también genera un círculo virtuoso, porque a mayor compromiso, mejores resultados. O sea, la gente o sea, que hace todo un proceso de preparación, que se enfoca, que se lo toma muy, muy en serio, pues han sido para mí los casos más fascinantes de transformación y de cambio que he podido constatar. Y también para gente que no se sentía cómoda o más bien, dejan ponerlo así, que se sentía más cómoda con una perspectiva multidimensional, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos desde Rebornes, no estamos hablando ni como gurús, ni como facilitadores, ni como chamanes, ni como maestros. O sea, nosotros eh, hemos caminado este camino un par de veces más y hemos encontrado que estas son herramientas útiles, pero el proceso lo vamos a hacer todos, incluyéndome, y a José, mi socio, y a los que nos ayudan a facilitar. Y esto porque cada vez que entramos a ese espacio, trabajamos y trabajamos profundamente. Eh, pero yo no lo voy a hacer en un contexto con determinada filosofía espiritual o con cierto, o sea, si quieres tener una experiencia espiritual o te quieres abrir a la posibilidad de una experiencia espiritual, perfecto. Pero si ese no es tu interés, si tu interés es buscar insights psicológicos, perfecto, vamos a ir por ahí, ¿no? De hecho, he tenido gente que me dice, a mí incluso la parte psicológica, o sea, la entiendo como parte del proceso, pero yo lo que quiero es realmente entender qué le pasa a mi cerebro y quiero sanar algunas cosas que sé que tengo a nivel cerebral, de ciertas reconexiones y tal. Perfecto. De todas maneras vas a tener que hacer la preparación psicológica, pero está bien. O sea, mientras estés abierto a hacer el compromiso, yo no tengo ningún problema, ¿no? Si lo abordamos desde la parte fisiológica o lo abordamos desde la parte espiritual o lo abordamos desde la parte psicológica. O sea, para mí es como, creo que todas son puntos de vista sobre algo muy grande, que insisto, sigue siendo un gran misterio, pero, pero vamos a trabajarlo desde ahí. Entonces, eh, creo que, creo que le dimos estructura y le dimos mucha seriedad a algo que lo requiere, y eso hizo que muchísima gente se sintiera confiada de hacer el proceso con nosotros, ¿no? Decir, esto no es nada más ir y meterte la sustancia y ver qué pasa. O sea, esto es un gran proceso. Y yo cada vez estoy más convencido que necesitamos transformar la narrativa, menos ceremonias, más procesos. Y también se me hace importante preguntarte de las contraindicaciones. Para quienes no son estos
estos programas? ¿Hay alguna contraindicación? Sí, de hecho, para poder ingresar al programa necesitas hacer un assessment médico bastante Ujú. extenso. Eh, Mira, las más importantes tienen que ver con medicamentos que, pues, que de alguna manera se pueden contraponer con estas medicinas que son básicamente los medicamentos psiquiátricos, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, em, y obviamente, pues las condiciones de quienes los toman, ¿no? O sea, gente que ya ha estado diagnosticada con esquizofrenia, con trastorno bipolar, pues puede ser que no sean necesariamente los mejores candidatos para hacer esto. Eh, yo siempre trato de hacer una evaluación, ¿no? Y tratar de entender mucho el contexto en el que se dieron estos diagnósticos, porque muchas veces, oye, pues esto fue hace tanto tiempo y tal, entonces a lo mejor nos tomamos un poquito más de tiempo en conocer a la persona. No necesariamente es un no, pero bueno, son temas donde hay que poner más atención. Y después, pues temas que tienen que ver con integridad física. Si bien estas sustancias son bastante seguras a nivel fisiológico, o sea, es muy raro que alguien experimente una reacción adversa a estas medicinas a nivel toxicológico, por ejemplo, o sea, es prácticamente inexistente, salvo que a lo mejor la sustancia eh, no sea necesariamente de buena calidad o que haya sido mezclada con alguna otra sustancia, ¿no? Pero bueno, asumiendo que eso no sucede, son sustancias bastante inocuas. Sin embargo, la propia experiencia, el entrar en un estado alterado de conciencia y lo que eso a veces puede representar en términos de la realidad de la vivencia que estoy teniendo ahí, ¿no? Que a veces pueden ser imágenes o emociones muy fuertes, sí puede llevar a alterar eh, el funcionamiento de algunos, pues, de algunos órganos. Puede elevar mi ritmo cardíaco, por ejemplo, puede, no sé, puede llevarme a lo mejor a no estar en condiciones, eh, para caminar bien, ¿no? Entonces también eso ayuda mucho el setting esté muy bien cuidado con gente que sepa ayudarte en ese caso. Pero, pero bueno, regresando a la parte de las contraindicaciones, creo que padecimientos eh, de salud cardiovascular pueden ser un foco amarillo, hay que revisar caso por caso. Eh, y en general, yo diría que un buen facilitador te va a preguntar de todo. Quizás muchas cosas no sean contraindicativas, pero mi recomendación es, quien sea que quiera hacer un proceso así, digan todo, hasta los suplementos que toman, ¿no? Porque Ujú. incluso hay algunos suplementos naturales que pueden intervenir, como la hierba de San Juan, por ejemplo, que es un antidepresivo natural. No necesariamente se lleva bien con algunas plantas. Entonces, eh, yo diría, lo principal es personas que estén eh, bajo algún tratamiento psiquiátrico, y hay diferentes criterios, pero yo creo que el retiro de un medicamento psiquiátrico se tiene que dar con tiempo, con paciencia, o sea, con mucha supervisión. Hay facilitadores que dicen, quítate el antidepresivo una semana y luego vienes a hacer ayahuasca, o vienes a hacer psilocibina o MDMA. Yo no lo recomiendo, yo creo que hay que esperar un poco más. Eh, y bueno, yo creo que una vez que, o sea, si la persona está en un buen lugar, o sea, bueno, no está bajo algún tratamiento de esta naturaleza, físicamente está sano, este, vive en una, o está de alguna manera estable psicoemocionalmente, ¿no? Creo que es un candidato para trabajar. Puede ser que en ese contexto hay gente que dice, oye, pues a lo mejor ahorita la estoy pasando mal porque mi negocio no está funcionando, o estoy teniendo problemas con mi pareja, o no sé, murió mi madre, o no sé, vida, ¿no? O sea, la vida pasando. Eso al revés, eso me parece que ese es un gran momento para trabajar con esto, porque nos va a ayudar quizás a movernos de ese lugar. Otra contraindicación en el caso, por ejemplo, de los problemas de Reborn, es gente eh, que está experimentando una crisis de adicciones. He trabajado con exadictos o, bueno, adictos recuperados, siempre y cuando ya hayan pasado por lo menos un año de estabilidad, o sea, de sobriedad. Hay
puede ser muy interesante el trabajo, pero alguien que está teniendo una crisis de adicción y que acaba de salir de la clínica y dice, necesito hacer algo más potente, no es que no lo recomiende, hay gente que se especializa en eso y puede ser muy positivo, pero nosotros no lo hacemos en los programas. He escuchado de ciertos casos de adicción, se utiliza mucho la ketamina, ¿no? En clínicas en Estados Unidos, en California, específicamente para eso, pero es otro Ujú. contexto, un poco diferente. Sí. Entonces, han construido como una estructura súper, súper buena, ¿no? Para evitar como mal viajes, entre comillas. Pero ¿cuál es, para alguien que está como considerando algún psicodélico, cuáles son los riesgos o puede ser riesgoso llevar a cabo ese proceso solo? O sea, si es necesario estar acompañado. O sea, a ver, es que luego mucha gente hace este tipo de sustancias de manera recreativa y dentro de lo Ujú, recreativo puede haber desde una fiesta y un concierto o una boda o un antro, que yo tengo mis reservas. Yo creo que hay otras sustancias que se llevan mejor con esos ambientes, ujú, hasta a lo mejor lo que hace en mi casa solo y tener un momento de introspección. Eh, Mi recomendación es incluso, o sea, incluso en el caso en donde lo vas a hacer de manera introspectiva, eh, sí que hay alguien que te acompañe, ¿no? mm, O sea, a lo mejor un amigo o alguien que sepa, o sea, que en quien confíes y que pueda estar ahí contigo, ¿no? Yo creo que eso no necesariamente sustituye, o luego de repente, no sé, que se juntan un grupo de 3, 4 amigos y quieren tener una experiencia con hongos. Eh, yo creo que si están en un espacio contenido, si están en un espacio seguro, si están en un espacio agradable, donde no vas a estar a lo mejor expuesto a, no sé, eh, otras personas o cuestiones que luego te puedan alterar porque estás muy sensible también. Eh, Mi recomendación en ese caso sería, pues, siempre que haya uno que esté un poquito observante de lo que pasa con los demás, ¿no? O sea, alguien que quizás o no consuma o consuma una dosis mucho más baja para poder contener, ¿no? Pero si quieres hacer un trabajo ya más profundo de introspección, me parece que es bien importante no tomarlo a la ligera y, y sí hacerlo con un proceso, o sea, en un proceso acompañado. Eh, Puede ser desde una perspectiva, o sea, puede ser eh, llevando la preparación e integración con algún terapeuta o con algo, o sea, terapeuta no tiene necesariamente que ser de alguna corriente, puede ser un psicoanalista o puede ser alguien que, que con que hagas Reiki o Theta Healing, ¿no? O sea, no es necesariamente "Ay, esta es la herramienta adecuada para prepararte, tú sabrás con qué resuenas. Y luego las sesiones o las ceremonias pues pueden ser desde en un contexto muy terapéutico, uno a uno en un consultorio, hasta una ceremonia ya más grande, grupal, bajo alguna tradición, pues no sé, espiritual o chamánica, ¿no? Eh, en ambos casos, creo que sí vale la pena siempre hacer preguntas, ¿no? ¿Quién la va a facilitar? ¿Cuántas ceremonias ha hecho este chamán o este facilitador? eh, qué, eh, Cómo se formó, qué otros estudios tiene, qué otra preparación tiene, quién más va a estar en la ceremonia, quién va a ayudar, quién va a contener, ¿no? Cuántas personas van a ser en la sesión. Porque también unas sesiones demasiado grandes, pues también pues el riesgo de que a lo mejor no haya la contención adecuada es más alto, ¿no? Eh, entonces, o sea, yo creo que es una responsabilidad muy grande del que la va a tomar. O sea, mi mensaje sería, eh, los riesgos más grandes creo que vienen de no hacerse consciente del compromiso que están haciendo con ustedes mismos. O sea, los casos más difíciles que me ha tocado ver en integración, y afortunadamente no han sido personas que han trabajado con nosotros, sino que llegan después de que tuve una mala experiencia en otro lado, es gente que que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, que fue o porque querían, ay, porque está padre y me contaron y de repente pues se destapan cosas y luego no tenían ni siquiera claro que, pues, que esto iba a implicar un trabajo
o que esto podía suceder, ¿no? Entonces los toma por sorpresa. Y obviamente también personas que desafortunadamente han caído en manos de gente pues que no tendría por qué estar compartiendo medicina, ¿no? No han habido, o sea, han habido casos de abuso, han habido casos de negligencias enormes. Me ha llegado gente que digo, eh, algo que yo no recomiendo es estos retreats que aparecen en Facebook y en Instagram, que quién sé quién son, ¿no? Un Y que montón. luego te dicen, ay, en un fin de semana vas a hacer bufalvarius y ayahuasca y rapé y no. Y Con depende, 70 personas en un puta, grupo. sí, no, y por 1,500 pesos, ¿no? O sea, y es como, a ver, de entrada, cada una de estas medicinas tiene un potencial y un poder muy grande. Y también en ese sentido, pues, si no las hacemos con toda la conciencia, ese mismo poder puede ser usado en nuestra contra en el sentido que nos puede desbalancear, nos puede romper eh, eh, un equilibrio psicoemocional. Entonces, eh, creo que si lo pudiera resumir muy rápidamente, la mayor parte de los riesgos no asociados a una condición fisiológica o psiquiátrica tienen que ver con una inconsciencia y con no haber hecho un adecuado due diligence y un adecuado ejercicio de conciencia de qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, ¿no? Y incluso hasta decir, y quién me va a contener en caso de que llegara a tener una experiencia retadora, ¿no? Porque ahorita dijiste un bad trip. Y yo creo que no hay buenos viajes o malos viajes. Hay viajes seguros y hay viajes inseguros. Dentro del contexto de un viaje seguro puedes tener un viaje muy retador. O sea, un viaje muy doloroso, o sea, donde conectas con un miedo y una tristeza y un dolor profundísimo. En mi experiencia, esos viajes son los más transformadores, si están en un contexto seguro. Ese mismo viaje en un contexto inseguro es un infierno, ¿no? Entonces, creo que a veces también eso vale la pena, ¿no? Y eso yo lo hablo mucho con la gente que lo va a hacer. Esto no es una experiencia bonita. Esto no es algo para, ay, es que me contó mi amiga que fue puro amor y que voló en el cielo y se conectó con los ángeles de sus abuelas. Y claro que eso puede pasar, pero también puede pasar que el viaje te lleva a enfrentar tus peores miedos, ¿no? Y, y, y si tú no estás dispuesto a eso, entonces te vas a llevar una muy mala sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, son creo que varias cosas. No sé si ya lo Sí, revolví mucho. de hecho, estuve revisando hace un par de días el estudio de ACE, que es Adverse Childhood Events en Estados Unidos, Ujú. y llevar trauma es mucho más común, ¿no? De lo que se reconoce. O sea, ya sea por tu infancia, por tu familia, o sea, casi todos traemos algo. Entonces, pues, no sé, entrar a una experiencia así sin conciencia a mí se me hace como muy riesgoso. Es muy común, o sea, muy común, no te diría 1 de cada 2, pero probablemente 1 de cada 10 o por ahí, que durante su experiencia con psicodélicos destapa algún proceso de trauma. Puede ser de violencia, puede ser de abuso, puede ser de negligencia, ¿no? Entendiendo trauma como un episodio biográfico con una profunda carga emocional que me lleva a generar una distorsión de mi realidad, ¿no? O sea, el PTSD, ¿no? 4 de julio suenan cohetes, Ujú, yo distorsiono la realidad porque la sigo asociando a mi evento traumático que fue, no sé, un episodio de guerra, ¿no? Por ejemplo, que es muy común en Estados Unidos con los veteranos. ujú. Pero pues puede pasar en el día a día, pues yo creo que el PTSD es mucho más común de lo que a veces queremos ver, ¿no? Le marqué a mi novio, no me contestó, puta, ya tuve una explosión de celos y estoy, ¿no? Imaginándome que está con otra mujer. Bueno, ahí hay algo de irrealidad que mi mente está creando a partir de un trigger, ¿no? Eh, pero bueno, independientemente de eso, sí es común que, y entonces la persona muchas veces sale
pues un poco en shock, ¿no? O sea, oye, vi esto o me di cuenta que pasó esto en mi biografía. Eh, y esto, cuando hay una contención adecuada, o sea, cuando la persona se siente segura incluso en esa experiencia, ¿no? Y en el posterior, o sea, cuando hay como un trabajo de contención, decir, ok, vamos a trabajar con eso. Porque el hecho de que haya salido no significa que, eh, o sea, el hecho de que no lo pudieras ver antes no significa que eso no estuviera afectando tu experiencia de vida. Esa es la tragedia del trauma, ¿no? A lo mejor, no sé, alguien que nos esté escuchando no tiene ningún recuerdo de un abuso sexual, por ejemplo. Eh, pero eso no significa que si existió, ese abuso esté hoy afectando en alguna dimensión de su vida. A lo mejor es alguna persona que tiene quizás miedo a abrirse o quizás le cuesta trabajo experimentar su sexualidad o quizás le cuesta trabajo hablar en público, no sé, porque no todas las personas integran ese dolor de la misma forma, ¿no? Entonces, cuando este tipo de situaciones emergen en una experiencia, es bien importante que la persona se comprometa con su proceso de integración, que es básicamente, ok, antes no lo podías ver, hoy ya lo ves. Y hoy que lo ves, necesitas trabajarlo. Y necesitas hacer todo un proceso de acompañamiento para que eso pues que, que estaba ahí, que no podíamos a lo mejor antes entender de dónde venía, se resuelva. Pero hay un dicho que a mí me gusta mucho repetir, que es, cuando vas a trabajar con psicodélicos, después del psicodélico, a veces se pone más difícil antes de que se ponga más fácil. Mm. Es esta idea del quick fix, ¿no? Estoy mal, voy, hago hongos, salgo, hey, está todo bien, como si fuera un antidepresivo o un magic pill. Es una muy mala, pues un muy mal entendimiento, porque muchas veces lo hemos visto, ¿no? Gente, incluso gente cercana que conocemos, que pues aventaron un año y medio después del psicodélico diciendo incómodo, con emociones all over the place, porque muchas veces te enfrenta a ti mismo, te enfrenta a tu vida, te enfrenta a lo que has creído, y eso no Tus es cómodo. miedos. A tus miedos, a tu historia, a de repente darte cuenta quién fue realmente tu papá o quién fue realmente tu mamá y qué dinámicas que antes no eras capaz de ver pasaron en casa que quizás generaron un impacto en ti. Ojo, esto no significa que vayamos después a señalar a nuestros padres o nuestras madres o acusarlos de nada, pero viene este proceso y son muchos enfrentamientos con nosotros mismos, muchos duelos, incluso de lo que creíamos que era nuestra vida o de lo que creíamos que éramos nosotros mismos. Entonces, el proceso puede ser muy incómodo, pero si se lleva a cabo y se hace el trabajo, y el trabajo es no solamente hacer terapia y seguir con esta contención después de la ceremonia, sino adquirir mejores hábitos, cortar relaciones o alimentar relaciones, depende de qué es lo que nos haga bien o que no nos hace bien, eh, mejorar nuestro estado de salud. O sea, si eres un psicodélico o estás constantemente siendo psicodélicos, pero tu salud empeora, estás, o sea, estás más, estás ganando peso o haces menos ejercicio o duermes peor, pues, o sea, hay algo que no está siendo congruente, ¿no? En tu proceso. Entonces yo creo que el psicodélico es como el punto de partida de un cambio de vida que necesita mucho trabajo, ¿no? Entonces, quitémonos la idea de que mi vida va a cambiar a partir de que haga el psicodélico y entonces va a salir el sol y nunca más voy a estar incómodo, enojado, frustrado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían tus consejos para alguien que está considerando estas plantas de poder o, no sé, alguien que se siente llamado para un fin terapéutico, ¿no? No de una forma recreativa? Mi primer consejo es, o sea, tiene que ver con eso, o sea, mucha información, o sea, mucho entendimiento del proceso
Creo que vale la pena construir un buen sistema de apoyo, Ujú, pues, entre terapeutas, tal, no hacerlo con prisa. O sea, ujú. por favor, no vayan a esa ceremonia que los invitaron el siguiente viernes nada más por ir. O sea, es que me pasa mucho, hay gente que me habla y me dice, oye, es que me dijeron que viene un chamán buenísimo. No, no vayas. No, pero es que no, o sea, no vayas. O sea, no vayas porque no es la razón por la que tienes que ir. Y si te tardas 6 meses en encontrar el setting o la persona o el contexto adecuado, tárdate 6 meses. Porque el trabajo va a ser el resto de tu vida. O sea, lo que eso va a mover puede impactar de manera muy profunda el resto de tu vida, en un sentido muy positivo, si lo haces de manera consciente, pero también lo puede impactar en un sentido negativo si lo haces desde la inconsciencia, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Y quizás la otra es, este, al final el compromiso contigo mismo. Entonces, tomar 100% responsabilidad. O sea, ya no es que, es que el chamán me hizo una brujería y entonces yo me quedé mal. No, es que no me ayudaron después. No, a ver, toma 100% responsabilidad de tu proceso. Y si no la estás pasando bien, pues buscas recursos o sea, levantas el teléfono, averiguas con quién puedes ir para estar bien, ¿no? Pero yo creo que, o sea, dejemos de depositar la responsabilidad de nuestro proceso y de nuestra salud y de nuestra integridad en manos de nadie, ni del mejor facilitador ni del mejor chamán. O sea, hazlo con alguien que te resuene y con quien te sientes cómodo, pero es tu responsabilidad qué haces con eso, antes, durante y después, ¿no? Yo creo que podría estar pues haciéndote preguntas todo el día. José, muchísimas gracias de verdad por todo el conocimiento que nos compartas. Em, pero si me permites, me encantaría hacerte una última pregunta, a lo mejor un poquito más personal. Y ya tenemos una dinámica que se llama Lightning Round. Es una ronda de preguntas Buenísimo. súper divertida. Venga. Entonces, sé que publicaste un libro, ¿no? De cartas para tu hijo, que es Vivir Infinito, lo cual me parece un proyecto hermoso. Gracias. Entonces, ¿cómo en tu propio proceso, cómo te hayan ayudado esas plantas como para desarrollarte como padre y a lo largo de tu carrera como trabajando en ese espacio? Si has experimentado algún upgrade tanto en tu lado personal como profesional. Em, Sobre lo primero, o por lo menos la manera en que yo eh, llegué a la paternidad, no lo puedo entender separado de mi proceso de autodescubrimiento con las plantas. Creo que a la fecha sigue siendo un proceso de descubrimiento como en dos vías. Em, creo que lo que te permite las plantas es a reconocer tu verdadera naturaleza y a poder observar con mucha compasión esas heridas que vienen muchas veces de nuestra propia infancia, ¿no? Entonces eso me ha permitido eh, darme cuenta cuando lo que es, como estoy reaccionando como papá viene de mí, no tiene nada que ver con mi hijo. Los niños son niños, ¿no? Los niños no nos hacen enojar, los niños no son inquietos o no son desobedientes o sea, los niños son niños. Todo lo que nosotros les ponemos de adjetivos es proyección nuestra, ¿no? De hecho, yo creo que deberíamos de tener una licencia, el gobierno debería expedir licencias de paternidad, o sea, porque creo que el hecho de ser papá y ser mamá también necesitaría tener como prerequisito un trabajo personal para evitar el reproducir estas conductas que muchas veces por generaciones se van pasando, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo porque me ha permitido construir una relación con mi hijo donde no haya miedo. O sea, yo hoy 5 años después, con René, sé que René no me tiene miedo. Eso para mí es un gran logro como papá. Sé que René eh, siente un vínculo muy fuerte, o sea, hay mucho contacto físico, paso mucho tiempo con él, lo escucho, ¿no? A veces los papás tenemos que jugar
tenemos que actuar como si nos interesara lo que nos dicen nuestros hijos, ¿no? Porque a veces te empiezan a hablar de cosas que no entiendes, pero eso no es importante. Lo que es importante para él, no es importante si tú entiendes. Lo que es importante es que él se sienta escuchado, ¿no? Entonces, creo que aprender a identificar cuáles son las necesidades de mi hijo y no proyectarle las mías, ¿no? Poder reconocer que quizás él necesita a veces ir más rápido, a veces necesita ir más lento, a veces necesita que lo empuje, a veces necesita que lo apapache. Eso requiere una característica que para mí las plantas me han ayudado muchísimo, que es a poder hacerme presente y poder observar eso. Y yo estoy convencido de que esa misma cualidad te convierte en un gran líder. O sea, poder reconocer qué necesita tu equipo, poder escuchar, hacerte presente, ¿no? En una junta, en un one-on-one con alguien que colabora para ti, y no estar solamente metido en tu agenda mental, sin ya te están contando algo y tú ya estás respondiendo en tu cabeza. Son características que como líder pues, te permiten actuar desde un lugar muchísimo más sabio, te permiten actuar desde un lugar mucho más tranquilo, con más ecuanimidad, un poco reconociendo, pues, a veces la vida va a pasar, ¿no? Y van a haber años buenos para las empresas y años malos y momentos difíciles y contextos macroeconómicos complejos. Y si no nos damos cuenta de esto, nuestro estado emocional, nuestro estado de conciencia, entonces depende del presidente o depende de si hubo una guerra en Ucrania, ¿no? Y cuántos CEOs o founders o entrepreneurs no se la viven entre la felicidad absoluta y el drama y el agobio y la ansiedad en función de lo que está pasando afuera, en función de si las ventas se cayeron 3%, puta, se va a ir toda la chingada, ¿no? Y levantamos una ronda, puta, el mejor día de mi vida. Estamos locos, ¿no? O sea, yo creo que un buen líder puede mantenerse en esta ecuanimidad y saber que lo que pasa afuera es parte de la vida. Y entonces aprendes a responder, aprendes a decir, ok, ¿dónde nos tenemos que enfocar? ¿Qué tenemos que hacer? Y a veces eso significa, pues, este negocio tiene que cerrar, se tiene que ir. Y no estar en el drama. Y entonces, ¿no? Ya me volví la decepción de mi abuelita y de mis tíos que desde chiquito me decían que yo era la promesa de la familia. Te vas a reinventar, vas a poder abrir otras ventanas, vas a poder crear otros proyectos, siempre y cuando tengas esta capacidad de separar lo que es tu realidad exterior de tu realidad interior. Entonces, creo que se conectan por ahí, ¿no? Paternidad y liderazgo creo que son dos temas que van mucho más cercanos de lo que a veces los queremos ver. Me resuena muchísimo eso, no tienes idea qué tanto. Así. Muchísimas gracias. Pues yo creo que es un mensaje súper importante para todos los que nos están escuchando, ¿no? No importa en qué etapa están en su camino. Si pasamos a Lightning Round, yo tengo nada más un par de preguntas así rápidas. Venga. ¿Tu libro favorito o cuál es el libro que más recomiendas? Hay un libro que me gusta mucho, no sé si es mi libro favorito, pero cuando me hacen esta pregunta luego voy respondiendo cosas distintas. Puedes decir tu libro también. O sea, mi libro lo recomiendo mucho para quien quiera como resignificar un poquito la relación padre-hijo. Esto no significa que tengas que ser papá, ¿no? Pero pues, la relación de la paternidad y del masculino, ya sea el yo padre o el yo hijo, creo que y un tip que eso vino de varios que lo han leído, me dijeron, cuando lo leí y cuando lo empecé a leer sintiendo que me lo estaba diciendo mi papá, cambió por completo la experiencia, ¿no? Entonces pues, lo pueden leer desde ahí, ¿no? O sea, al final del día el que yo lo haya escrito no significa que sea mío. Pero regresando a los libros, hay un librito que me encanta que se llama The War of Art, que es como, en vez de The Art of War, que se llama Stephen Presley o algo así. Es un libro con un gran sentido del humor que habla mucho de atrevernos a conectar con nuestro arte. Él lo dice así, para mí es conectar también con nuestra medicina, que es
este, eso que nos despierta siempre esta curiosidad, estas ganas, pero que luego llegan preguntas absurdas como ¿y de qué voy a vivir? Y si me dedico a esto, entonces, ¿no? Y confundimos a veces pasión con propósito, con profesión, con dinero. Entonces, creo que es un libro que lo aclara bastante bien. Eh, y recientemente he hablado mucho eh, quizás porque acaba de morir, de Milan Kundera. Eh, hay un librito de Milan Kundera que se llama Los Amores Ridículos, que es un libro de cuentos, que todos son situaciones un poco absurdas alrededor del amor. Y hay uno en particular que que es mi favorito y es un cuento, entonces lo puedes leer en 40 minutos, que se llama Edward y Dios. Y me gusta mucho porque las historias y la psicología y el marketing, si quieres, y todo lo que nos mueve en realidad son historias. Y para mí, yo hoy me defino como un gran curioso de la psique humana. O sea, más allá de denominarme terapeuta, coach, psicólogo, pues, más bien soy un curioso de la psique humana. Y este cuento es una gran revelación de lo compleja y de lo absurda que a veces son la manera en que nos comportamos, ¿no? Entonces, se lo recomiendo mucho más de que tiene un enorme sentido del humor y es un pequeño cuento que tiene muchísimas lecturas en muchos niveles, ¿no? Hasta desde una crítica política al sistema soviético hasta resaltar el absurdo del dogma religioso en contra de las relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces, es una lectura que recomiendo muchísimo. Estoy tomando notas. Y Perfecto. la siguiente pregunta es, ¿a quién admiras en el campo que deberemos entrevistar? Sé que estudiaste al lado de los grandes como el Gabor Mate y varias personas de renombre. Pues mira, en esta parte que tiene que ver con el trabajo con psicodélicos, o sea, bueno, tengo una enorme admiración a Paula, mi esposa. O sea, yo creo que como facilitadora de medicinas, sí está en un nivel muy, muy elevado. Eh, También eh, le tengo muchísima admiración a José Ramos, a Pepe Ramos, que es un maestro con el que yo también he trabajado muchísimo tiempo, que bueno, comparte ayahuasca, pero además de eso se ha dado la tarea de estudiar y de entender muy bien la parte psicológica y la parte de, pues un poco de toda la profundidad de lo que es la psique humana. José Arce, mi socio, que también él no viene del mundo ni chamánico ni psicológico, él viene del mundo del marketing, pero creo que tiene un entendimiento de la vida y es un cuate que es totalmente natural y en su naturalidad es un gran acompañador. Eh, y ahorita son los que se me ocurren así de bote pronto, gente que afortunadamente tengo muy cerca y que estaría padrísimo que los entrevistaras porque cada uno tiene perspectivas muy bonitas. Buenísimo. Y la siguiente pregunta, a veces es un poco controversial. Estamos saturados en las redes sociales, en mucha información. Entonces, cuéntanos sobre un tema para ti sobrevaluado de la salud y bienestar. La palabra psicodélicos en el contexto o sea, sin entender el contexto terapéutico. O sea, Ya. yo creo que el mainstream retomó estas investigaciones y entonces el headline es psicodélicos y el assisted therapy ¿no? O terapia asistida es chiquitito y ojalá poco a poco nos demos cuenta que sin proceso, o sea, sin toda la chama que viene después y todo lo que ya mencioné antes, una experiencia puede quedarse en una bonita anécdota, pero no va a cambiar gran cosa. No, me encanta en el contexto de toda esa conversación que dices esto, me encanta. Y al otro lado, un tema infravaluado de la salud y bienestar. Uf, no sé si infravaluado, pero para mí del que se habla poco es un poco, es, creo que tiene que ver
con cómo el sistema en el cual vivimos la mayoría, por lo menos de los que nos van a escuchar en este podcast, eh, mega hiper priorizan el performance profesional, Mm. incluso sacrificando y déjame ponerlo en estos términos, creo que va a ser más claro. Infravalorado la enorme urgencia que tenemos de trabajar la masculinidad, la enorme urgencia que necesitamos de redefinir el rol del masculino y de transformar un sistema que aliena a los hombres de su ejercicio de paternidad, del contacto con sus hijos, por las demandas laborales, por los roles, etc., etc., etc. Y que tristemente, con el enorme crecimiento también de la mujer ocupando roles cada vez más relevantes, que no estoy nada en contra de eso, estamos empezando a ver generaciones de niños que crecen sin ningún tipo de vínculo y eso me parece muy peligroso. Pero quiero empezar con el tema del masculino. O sea, creo que ahí yo lo he vivido y ha sido una gran confrontación también con Paola, mi esposa, el que no estamos diseñados y no estamos programados para, para hacer una crianza compartida y eso tiene efectos muy profundos en nuestro desarrollo y en el desarrollo de nuestros hijos. ¿Y lo ves como algo nuevo, o sea, en los últimos años, que es un cambio que estamos experimentando? ¿O Yo creo que es algo que se está revelando. O sea, yo no creo que esté muy separado de la pregunta inicial con la que empezamos la entrevista de la crisis de salud mental. mm, Eh, yo creo que o sea, quizás en este gran tema que tiene que ver con el masculino, que necesita redefinirse y quizás necesita ahora de pronto acomodarse para encontrar este balance, ¿no? Entre el masculino y el femenino, entre los roles de género y obviamente entre el ejercicio de la paternidad, eh, que sí, yo sí creo que empieza a ser una necesidad muy apremiante que quizás generaciones anteriores no la tenían, porque bien o mal, no le quiero poner un juicio de valor, estos roles estaban mucho más claros. Y ojo, y eso tampoco era positivo en cierto nivel, porque ese mm, patriarcado, como lo hemos entendido y como se critica mucho, alienaba en gran medida al papá de su rol de papá, ¿no? Pues el papá, el hombre, se convirtió en el proveedor, pero dejó de ser el papá, ¿no? Y ahí creo que vienen muchos problemas a nivel pues de no tener estas figuras, estos guías, esta sabiduría del masculino en el proceso de crianza. Entonces, no sé, no tengo idea, no quiero aquí decir, proponer una solución, porque creo que es algo complejísimo, pero simplemente creo que es un tema del que se habla muy poco y que en la narrativa de equidad de género necesitamos poner al masculino ahí, ¿no? Comunidad LGBT, femenino y masculino, pero hay que voltearlo a ver y decir qué tiene que transformar el masculino. O sea, ¿dónde tenemos que poner atención en capacitar a los hombres, a ser mejores hombres en las empresas, ¿no? A crear narrativas donde no, o sea, no es ni la víctima ni el victimario, necesitamos redefinir el rol del masculino eh, y creo que de eso se habla poco. gracias. Y la última pregunta del lightning round es, pues reconocemos la importancia de prácticas diarias, ¿no? O sea, tener una rutina. Entonces, ¿cuáles son tus prácticas diarias que haces casi en automático para mantener tu salud? Yo soy un muy mal ejemplo de esto porque me ha costado mucho trabajo ser disciplinado. Entonces, lo que yo podría recomendar es, a ver, lo primero es, creo que a veces la sobresaturación de la información alrededor del biohacking y de miles de cosas que influyen en la salud puede tener un efecto negativo si la persona
empieza a sufrir ansiedad o quiere cumplir con todo, ¿no? Mm. A costa de, pues, no sé, de a lo mejor, pues, yo creo que la disciplina viene de un lugar muy, muy lejano de cómo nos criaron, ¿no? O sea, y a mí no me criaron con esa disciplina, entonces a mí me cuesta mucho más trabajo. Entonces, primero reconocer eso y ser más compasivos con nosotros mismos y decir, está bien ir mejorando, pero verlo como un continuo. Porque luego yo creo que lo que pasa es que si no te mides el sueño y si no te mides la glucosa y si no te mides no sé qué y si no estás haciendo ejercicio 4 veces, si no estás en zona 2 y si no estás tomando los suplementos adecuados, entonces no sirve de nada, ¿no? Y entonces yo creo que mucha gente dice, ya, me saturé a la chingada, yo nunca voy a ser sano. Y yo creo que a mí lo que me ha servido es decir, little by little, poquito a poquito, lo que voy pudiendo. He ido desarrollando un hábito de hacer ejercicio por lo menos 3-4 veces por semana. Eso me ha ayudado mucho. Estoy queriendo cada vez hacerlo como con más conciencia para que sea más eficiente. Sí, me he estado empezando a medir la glucosa con ustedes, entonces eso me ha ayudado mucho también a corregir ciertos hábitos, pero hacerlo, o sea, si un día fallo, respirar y decir, it's okay. Y mi truco es tener una cosa que yo le llamo la romperrachas, porque luego pasa que tienes una semana y tuviste 2 cenas y entonces ese día no te levantaste a hacer ejercicio y el día siguiente tampoco y luego por alguna razón tenías un compromiso temprano, entonces ya se te complicó el día y pasa una semana y luego pasan 2 semanas y luego regresar se vuelve muy difícil. Entonces, para mí y para la gente que es poco disciplinada como yo, mi recomendación es, aunque sean 20 minutos, haz una romperrachas, que puede ser salir a correr aunque sean 2 kilómetros, pero ya rompiste la racha de ya me alejé del hábito y creo que eso hace más fácil que lo vuelvas a retomar. Pero eso es lo que a mí me ha funcionado. Me encanta la respuesta. Tener un poquito más compasión, ¿no? Con nosotros mismos. Es que de por sí ya te vivimos con la expectativa de tienes que tal, y tienes que vivir así, y tienes que ganar tanto, y tienes que vivir en tal zona, y tus hijos tienen que ser así, y tú tienes que tal, y te tienes que decir, y luego tus triglicéridos tienen que estar abajo. Entonces, como, sabes, también de pronto decir, a ver, ¿qué necesito yo? Escuchar a tu cuerpo, decir, estoy cansado, necesito dormir más horas hoy, necesito no hacer ejercicio un par de días porque estoy en un mal momento, estoy triste, ¿no? Y no entrar con estas culpas de, no, entonces ya rompí el ciclo del indicador de mi Garmin que no, vale madres. Se vale madres, pero si te hace sentir bien y luego lo retomas, luego lo vas a retomar, no pasa nada. Esa sería mi perspectiva alrededor de eso. Buenísimo, 100% de acuerdo. ¿Algo más que quieras compartir? ¿Algo que se nos ayudó? Sé que están empezando un nuevo batch en Reborn. Sí, vamos a hacer un programa de este formato que llamamos Shine Inside, que es un trabajo muy profundo con medicina masónica. Y empieza a mediados de septiembre. Y pues invito a la mayoría a no inscribirse. Más bien a los que realmente se quieran, los que realmente se quieren aventar el proceso, bienvenidos, pero mejor. Si es así como de, es que tengo curiosidad de trabajar con esto, espérense otro año. Espérense otro año para pensarlo bien. Si ya dices, ya, este es el momento y hay certeza, combinada con miedo y con incertidumbre y con no sé qué esperar, eso está perfecto. Pero por lo menos la certeza interior de decir, me voy a comprometer conmigo mismo, bienvenidos. Yo feliz de la vida acompañarlos. Entonces, bueno, dejamos la información en las notas del episodio para que la gente no pueda escribirse mal. Para que no se inscriban. Está perfecto. Me encanta. Así, este es el link que no deben de picar si están así como ambivalentes, dudosos de si es su momento en la vida, ¿no? Si es un momento de cambiar, ¿no? Sí. Y van a ver que más gente se va a escribir. ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes para las personas que quieren escribir? Estoy en Instagram como @casasjose.
así como se escucha. Y la página de Reborn es @field.reborn. Field como de sentir, con doble Reborn como se escucha. Ahí, Buenísimo. ahí también nos pueden escribir y ahí vamos publicando información de algunos de estos procesos. Pues muchísimas gracias, José. Realmente fue un privilegio tenerte aquí en el podcast. Pues nos parece sumamente importante todo lo que estás haciendo en Reborn. Ni siquiera tocamos pues, varias de las iniciativas que tienen Be Transpersonal. Así que pues, gracias por todo lo que haces. Están teniendo un impacto real y pues lo están haciendo con profesionalismo y pues ética hacia las personas. Así que gracias. No, gracias a ti, Cristina, y mucho éxito con Somos, que siga creciendo y que sigan dándonos herramientas para estar en mejor salud. Sí, gracias. Se necesita mucho. Me quedan muchas preguntas, así que te vas a tener que invitar otro día para un segundo episodio. Pues cuando quieras, yo feliz de la vida.